En un cruce de río tranquilo, en Luisiana, un viejo pastor alemán yacía sangrando en la tierra. Hombres rieron. Una botella se hizo añicos. Nadie los detuvo. Ellos no notaron al hombre saliendo de las sombras, ojos fijos, mandíbula apretada. Ellos no sabían que su silencio fue forjado en guerra, y ellos no tenían idea de que este río y ese perro eran todo por lo que él representaba. Antes de que empecemos, dinos de dónde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, por favor suscríbete para más. Luz de la mañana sobre el sur de Luisiana llegó pesada y lenta, espesa con humedad. El cielo un estaño opaco mientras tres ríos se plegaban uno en el otro y se deslizaban silenciosamente hacia el golfo. La casa estaba sola en un estrecho promontorio de tierra donde las corrientes se encontraban. Tablones de cedro desgastados, un techo de hojalata opacado por décadas de sol y lluvia, y un porche que miraba al agua, como un anciano vigilante que se negaba a sentarse. Los lugareños la llamaban la casa del cruce del río porque desde ese porche podías ver todo. Barcos camaroneros saliendo al amanecer, barcazas oxidadas empujando tierra adentro por la tarde, y a veces elegantes embarcaciones privadas entrando suavemente después del anochecer con sus luces mantenidas deliberadamente bajas. Jack Miller había vivido allí por 6 años. Él estaba en sus 30 y tantos, alto y de hombros anchos, el tipo de complexión sólida que venía del trabajo duro en lugar de un gimnasio. Su cabello era oscuro, cortado corto y práctico, ya salpicado de gris en las sienes. Una barba recortada delineaba una mandíbula que parecía permanentemente fija, como si sonreír hubiera sido opcional una vez y luego olvidado. Jack hablaba poco. Cuando lo hacía, su voz era tranquila, casi suave, pero la gente notaba que nunca se repetía. Aquellos que lo conocían solo como un estibador o mecánico de barcos lo habrían descrito como educado, distante, confiable. Aquellos que prestaban más atención sentían algo más, una alerta en sus ojos, un hábito de escanear su entorno sin parecer mirar. Años antes, en el extranjero, Jack había aprendido que la observación silenciosa te mantenía vivo. Él nunca hablaba de ese tiempo. Él había dejado el ejército en silencio, sin ceremonia, llevando más recuerdos que equipaje. El único compañero constante en su vida era Buck. Buck yacía en la cama de la vieja camioneta de Jack, su cuerpo grande pero ablandado por la edad. Él era un pastor americano-alemán, una vez parte de una unidad canina portuaria, ahora hacía tiempo retirado. Su hocico se había vuelto blanco, su oreja izquierda mostraba una muesca permanente y su pata trasera derecha arrastraba lo suficiente como para marcar cada paso. Buck tenía 11 años, anciano para los estándares de perros de trabajo, pero sus ojos seguían siendo agudos, ámbar y firmes, mirando el agua como los marineros miraban el horizonte. Buck no ladraba a los barcos que pasaban. Él no perseguía pájaros. Él se levantaba solo cuando algo se sentía mal. Esa tarde, Jack condujo hasta el pueblo más cercano para recoger piezas de motor. Buck se quedó en la cama de la camioneta, como siempre hacía, apoyando su barbilla en el riel lateral, la brisa del río levantando el pelaje gris a lo largo de su cuello. El estacionamiento cerca de la tienda del muelle estaba casi vacío, hasta que aparecieron 3 lanchas rápidas negras, deslizándose con facilidad practicada, motores en ralentí bajo. 4 jóvenes salieron al muelle. Ellos vestían chaquetas impermeables caras y botas impecables que nunca habían tocado barro de verdad. Su cabello estaba cuidadosamente peinado a pesar del calor, su piel sin marcas de sol o trabajo. Ellos se movían con la confianza perezosa de la gente acostumbrada a ser protegida por dinero, por apellidos
por alguien más limpiando después de ellos. Uno de ellos notó a Buck primero. Bueno, que me condenen, él rió, voz arrastrada lo suficiente para sugerir que había empezado a beber temprano. Perro viejo guardando una camioneta chatarra. Otro recogió una botella de cerveza vacía y la lanzó. El vidrio se hizo añicos a pulgadas de las patas de Buck. Buck se puso de pie. Él no gruñó. Él no mostró los dientes. Él simplemente se colocó entre el muelle y la cabina de la camioneta. Hombros cuadrados, peso equilibrado. La forma en que había sido entrenado años atrás. Esa calma pareció irritarlos. «Míralo», uno se burló, subiendo a tacama de la camioneta. «Piensa que todavía está de servicio». La patada llegó rápida, fuerte en el abdomen de Buck. Un segundo golpe siguió, metal brillando brevemente, mientras un gancho o herramienta golpeaba el hombro del perro. Buck colapsó con un sonido agudo y roto que se extendió por el agua. Aún así intentó levantarse. Jack lo escuchó. El sonido lo atravesó como un cable demasiado tenso. Él se giró de la tienda y corrió. «¡Oye!», gritó Jack, su voz ronca mientras cruzaba la grava. «¡Aléjense de mi perro!». Buck se tambaleó, patas resbalando, pero se plantó de nuevo al borde de los escalones del porche, entre los hombres y la casa más allá. La sangre oscureció el pelaje a su lado. Antes de que Jack pudiera alcanzarlos, un coche patrulla rodó lentamente por el camino de tierra que conducía a la propiedad, sin sirena, sin luces intermitentes, solo el crujido de los neumáticos y el suave clic de una puerta abriéndose. El sheriff salió. El sheriff Cole Ransom era un hombre corpulento de unos 50 y tantos, su uniforme pulcramente planchado, su cabello plateado peinado hacia atrás con cuidado. Su cara era redonda, rubicunda por años de calor sureño, pero sus ojos eran pequeños y evaluadores. Él se manejaba con autoridad practicada, manos descansando fácilmente en su cinturón. Como si nada aquí lo sorprendiera ya. Él miró a Buck en el suelo, luego a los jóvenes, luego a Jack. «¿Cuál parece ser el problema, Miller?», preguntó Ransom, tono plano, casi aburrido. Jack se congeló. Por un breve momento, el río detrás de ellos siguió moviéndose como siempre lo había hecho, llevando barcos, secretos y corrientes lentas hacia el mar. Buck yacía respirando superficialmente a los pies de Jack, ojos aún abiertos, aún mirando, y Jack comprendió, con una repentina y profunda claridad, que esto no era un malentendido, y que la ley ya había elegido su bando. El sheriff no alzó la voz, él no se apresuró. El sheriff Cole Ransom estaba de pie junto a su patrulla, como si tuviera todo el tiempo del mundo, un pulgar grueso enganchado casualmente en su cinturón, ojos vagando del rostro de Jack a los jóvenes en el muelle, y finalmente a Buck, tendido en el suelo. El río se deslizaba detrás de ellos, indiferente, llevando la luz de la tarde hacia el golfo. «¿Cuál parece ser el problema, Miller?». Ransom repitió, más lento esta vez. Jack se arrodilló junto a Buck, sus manos ya resbaladizas con sangre. El pecho de Buck se elevaba en movimientos superficiales e irregulares, cada respiración sonando como si tuviera que luchar para salir. Jack presionó su frente brevemente contra el cuello del perro, estabilizándose antes de hablar. «Ellos atacaron a mi perro», dijo Jack. Su voz era controlada, pero algo duro vivía debajo de ella. «Quiero que quede constancia». Uno de los jóvenes rió en voz baja. Otro miró hacia el sheriff con una expresión familiar, casi aliviada, como si esta parte de la noche hubiera sido planeada. Ransom suspiró, el sonido pesado con decepción practicada. Él caminó un círculo lento, botas crujiendo en la grava. Luego se detuvo cerca del borde del muelle. «Muchachos», dijo,
Han estado bebiendo. Un par de cervezas. Uno respondió, nada loco. Ransom asintió como si eso resolviera algo. Él se volvió hacia Jack. Los accidentes ocurren, especialmente alrededor del agua. Los perros viejos pierden el equilibrio. Jack lo miró entonces. De cerca, Ransom olía débilmente a loción para después de afeitarse y cigarrillos. Su uniforme estaba impecable, pero las arrugas en sus ojos eran profundas, talladas por años de elegir la respuesta más fácil. Jack reconoció la mirada. La había visto antes, en hombres que sobrevivían no por coraje, sino alineándose con quien tuviera más poder. Eso no fue un accidente, dijo Jack. Tú los viste. La mirada de Ransom se desvió brevemente hacia los jóvenes. Uno de ellos asintió levemente, casi imperceptiblemente. Ransom exhaló y se inclinó más cerca de Jack, bajando la voz. Vives en un lugar sensible, Miller. La gente nota cosas allí afuera. Mejor no causar problemas donde no es necesario. Jack entendió entonces, completamente. Esto no era un malentendido para ser aclarado. Esto era un mensaje. Ransom se enderezó y retrocedió. No voy a presentar un informe. Lleva a tu perro a un veterinario. Y quizás piensa en tu futuro allí afuera. Mientras el sheriff regresaba a su patrulla, él se detuvo lo suficiente para añadir, sin voltearse, «Vende la casa. Tú no perteneces aquí». La patrulla se alejó, sin luces ni sirena. Los jóvenes volvieron a subir a sus botes, motores tosiendo para arrancar. Uno de ellos miró a Jack, sonriendo, mientras los botes se alejaban hacia el río que se ensanchaba. Jack levantó a Buck en sus brazos. Buck estaba pesado, más pesado de lo que recordaba, su peso tirando dolorosamente de los hombros de Jack. La cabeza del perro colgaba contra su pecho, aliento cálido y húmedo contra la camisa de Jack. Jack lo llevó a la camioneta, manos firmes, a pesar de cómo su pulso golpeaba en sus oídos. Él condujo rápido, siguiendo el estrecho camino del río hacia el sur, hacia una pequeña clínica veterinaria que servía a pescadores, perros de granja y cualquier otra cosa que la gente trajera cuando no tenían mejor opción. El letrero decía, «Cuidado animal Carter», su pintura descascarada, su luz aún encendida aunque el anochecer se había instalado. Dentro el aire olía a antiséptico y barro de río. La doctora Helen Carter levantó la vista de su escritorio cuando Jack entró por la puerta. Ella estaba en sus últimos 50, alta y delgada, con cabello gris acero recogido en un nudo bajo en la nuca. Su piel estaba curtida por el sol, su rostro afilado de una manera que hablaba de largos días y poca paciencia para tonterías. Ella había sido la única veterinaria en 20 millas durante casi 3 décadas, y se notaba en la tranquila autoridad con la que se movía. «¿Qué pasó?», ella preguntó, ya extendiéndose hacia Buck. «Asalto», dijo Jack simplemente. Carter no comentó. Ella examinó a Buck rápidamente, sus manos firmes pero suaves, dedos presionando a lo largo de las costillas y el abdomen, su mandíbula apretada. «Lesiones internas», dijo. «Sabremos más pronto. Pero él está en mal estado». Jack se quedó mientras Carter trabajaba, observando cada movimiento. Cuando Buck fue llevado a la parte trasera, Jack se sentó solo en la sala de espera, codos en sus rodillas, manos entrelazadas tan fuertemente que le dolían los nudillos. Los eventos se reproducían en su mente con una claridad implacable. La patada, el sonido, la indiferencia de Ransom. La noche cayó completamente mientras Jack esperaba. Fuera de la ventana de la clínica, el río no reflejaba luz de luna. En algún momento, Jack notó movimiento más allá del cristal.
Un bote pasó lentamente, motores apenas audibles, navegando a oscuras. Se deslizó por el cruce sin inspección, sin desafío, exactamente donde el porche de Jack habría tenido una vista clara. Un patrón comenzó a formarse. Carter regresó una hora más tarde, secándose las manos en una toalla. Él está vivo, dijo, por ahora, pero es incierto. Si hubieras llegado más tarde. Jack asintió. Gratitud se alojó en algún lugar de su pecho, pesada e irresoluta. Cuando Buck fue estabilizado, Jack condujo a casa solo. La casa en el cruce del río se alzaba en la oscuridad, la luz de su porche el único resplandor constante a lo largo de la orilla. Jack se quedó allí por un largo momento antes de entrar, escuchando. Botes se movieron durante la noche, más de lo usual. Él podía escuchar el suave batido de los motores, el ocasional tintineo de metal, sin sirenas, sin luces de patrulla. Durante los siguientes 2 días, Jack observó. Él reparó redes, arregló un motor para un vecino, se movió a través de sus rutinas, pero su atención nunca dejó el agua. Él notó cómo ciertos botes disminuían la velocidad al pasar su casa, cómo otros esperaban justo más allá de su línea de visión. Él notó que la patrulla del Sheriff Ransom aparecía regularmente en la orilla opuesta y nunca detuvo una sola embarcación. Un viejo pescador llamado Earl Duval, delgado como una caña, con piel como cuero secado al sol, finalmente dijo lo que otros no harían. Ellos quieren tu lugar, murmuró Earl, ojos fijos en el río. Mejor vista en el cruce, mejor punto de estrangulamiento. Tú controlas esa casa, tú controlas lo que entra y sale. ¿Controlarlo cómo?, preguntó Jack. Earl dudó. Tarifas silenciosas, carga que no aparece en papel, combustible, pescado, a veces peor. Esa noche, Jack recuperó un pequeño estuche de debajo de sus tablas del suelo. Dentro había herramientas que no había usado en años, cámaras compactas, lentes infrarrojas, dispositivos de grabación, equipo de una vida que él había esperado que estuviera terminada. Él los instaló cuidadosamente, metódicamente, colocándolos a lo largo del muelle, la línea de árboles, la curva del río donde los botes disminuían la velocidad. Él grabó todo. Una tarde-noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el techo, Jack escuchó pasos en el patio. Él salió al porche para encontrar a uno de los jóvenes parado allí, empapado y temblando. El muchacho parecía más pequeño sin sus amigos, su chaqueta cara aferrada a un cuerpo estrecho, su cabello pegado a su frente. Yo no quería herir a tu perro, dijo el muchacho, la voz quebrándose. Él no podía tener más de 22. Sus manos temblaban. Ellos dijeron que mi papá perdería su trabajo en el puerto si yo no ayudaba. Dijeron que te doblegarías. Jack no dijo nada. Él metió la mano en su bolsillo y encendió la grabadora. El río cambió su voz por la noche. De día se movía con la paciencia del trabajo antiguo, empujando barcazas y barcos camaroneros por caminos familiares. Después del anochecer, susurraba. Motores en ralentí bajo, cascos besaban el agua sin luces, y el cruce se convirtió en un lugar donde las cosas pasaban desapercibidas, a menos que alguien estuviera observando de cerca. Jack Miller observó. Él regresó a casa después de dejar a Buck bajo el cuidado de la doctora Helen Carter, la casa más silenciosa sin el raspado constante de la pata de Buck en las tablas del porche. Jack durmió poco. Cuando lo hizo, soñó con corrientes tirando de sus tobillos, de manos que nunca mostraron sus rostros. Al amanecer, él estaba despierto de nuevo, café intacto, ojos ya en el agua. El patrón se agudizó.
Boats pasaron después de medianoche, cronometrando su aproximación a la curva donde la corriente disminuía. Ellos se deslizaron lo suficiente para ser vistos desde el porche de Jack, y no más. Los motores se reanudaron una vez que despejaron la línea de visión. En la orilla opuesta, la patrulla del sheriff Cole Ransom aparecía a menudo, en ralentí en los mismos lugares, su presencia más ceremonial que supervisora. Sin focos, sin inspecciones. La ley estaba allí como un espantapájaros, visible, hueca y fácilmente ignorada. Jack comenzó a instalar las cámaras. Él se movió con la economía del hábito, colocando lentes infrarrojas a lo largo de los pilotes del muelle, en la línea de árboles, debajo del riel del porche. Él montó una dentro de una caseta de pájaros desgastada y otra dentro de una vieja boya, atada a un poste. Cada dispositivo estaba angulado para captar lo que el porche podía ver y lo que no podía. La curva en el río, el muelle donde las manos se encontraron brevemente. El intercambio que no duró más que un suspiro. En la tercera noche, la lluvia se deslizó por el techo en finas láminas, suavizando el sonido. Jack se sentó dentro con los monitores brillando tenuemente, la casa iluminada solo por el parpadeo azul del movimiento grabado. Él observó un bote entrar suavemente sin luces. Él observó al sheriff Ransom salir de las sombras y aceptar un sobre grueso en el muelle. El sheriff no contó el contenido. Él nunca lo hizo. Él lo deslizó en su chaqueta con la familiaridad de un hombre que había practicado el movimiento hasta que fue memoria muscular. Jack grabó todo. La palabra viajó por el río más rápido que cualquier mensaje que Jack pudiera haber enviado. La gente empezó a hablarle en fragmentos, como siempre lo hacían cuando el miedo rondaba cerca. En la tienda de cebo, una mujer con cabello blanco salino se inclinó y no dijo nada. Solo presionó un recibo doblado en la palma de Jack. Números estaban garabateados en la parte posterior, horas, fechas, colores de casco. En el muelle de combustible, un marinero asintió hacia el cruce y murmuró: "Ahí es donde cuentan", antes de darse la vuelta. Una tarde, Jack condujo a Cuidado Animal Carter. La clínica olía igual que antes, limpia y cansada, antiséptica y barro de río. La doctora Helen Carter lo recibió en la puerta. Ella parecía agotada, más que cuando Jack la había visto por última vez. Las líneas alrededor de sus ojos más profundas, su boca apretada. Su cabello gris todavía estaba recogido bajo, práctico como siempre, pero el nudo se había soltado. Él lo logró durante la noche, ella dijo. Esa es la buena noticia. ¿Y el resto?, preguntó Jack. Él es fuerte, respondió Carter, pero ha sido fuerte toda su vida. Eso no significa que sea indestructible. Jack asintió. Él se paró junto a la jaula de Buck, mano descansando cerca de los barrotes. Los ojos de Buck se abrieron cuando Jack pronunció su nombre. La cola del perro se movió una vez, lenta y deliberada. Una señal destinada solo para Jack. Su respiración era más constante ahora, aunque el dolor persistía en la forma en que sus orejas se aplanaban ante sonidos repentinos. «Hiciste tu trabajo», susurró Jack. «Yo me encargaré del resto». Mientras Jack se giraba para irse, Carter dudó. «Ten cuidado», ella dijo. «He visto lo que sucede cuando la gente empieza a notar demasiado». Jack encontró su mirada. «Yo también». Esa noche, alguien entró al patio de Jack. La alerta de movimiento sonó suavemente. Jack revisó el monitor y vio una sola figura cerca del viejo roble, hombros encorvados contra la lluvia. Él no buscó un arma. Él encendió la luz del porche. El joven estaba allí, empapado, su chaqueta cara oscurecida por el agua. Era delgado de cerca,
casi frágil, con una cara estrecha y ojos demasiado grandes para la bravata que había mostrado días antes. Su cabello se aferraba a su frente. No parecía mayor de 22 años. «Yo no quería herir a tu perro», dijo el joven. Su voz tembló. «Ellos me dijeron que lo hiciera». Jack se quedó donde estaba. Él mantuvo sus manos visibles. «¿Quién te dijo?» El muchacho tragó. «El jefe de mi papá, el tipo de la autoridad portuaria y el sheriff». Él no lo dijo, pero tampoco lo detuvo. «Ellos dijeron que si yo no ayudaba a asustarte, mi papá se iría por la mañana». Jack encendió la grabadora en su bolsillo. «¿Por qué la casa?», preguntó Jack. El muchacho miró hacia el agua. «Porque puedes ver todo desde aquí. Ellos no pueden manejarlo si no vendes. Necesitan un lugar para vigilar, para decidir quién paga y quién no». «¿Y el perro?». Los hombros del muchacho se encogieron. «Ellos dijeron que te doblegarías si dolía lo suficiente». Jack dejó que la lluvia hablara por un momento. Luego dijo, «Vete a casa». El muchacho lo miró. «¿No te vas a ir?», repitió Jack. El muchacho huyó por el camino, dejando huellas que se llenaron rápidamente de agua. Jack se quedó allí mucho después, escuchando el río. Sintió que algo cambiaba dentro de él. No ira, sino claridad. Ya no estaba adivinando, estaba documentando. Los siguientes días fueron tranquilos de la manera que precede a las tormentas. Botes pasaron con menos frecuencia. La patrulla del Sheriff Ransom apareció a horas irregulares, como para recordarle a Jack su presencia. Una camioneta blanca estuvo en ralentí cerca del camino una tarde y luego se movió sin incidentes. Presión sin contacto. Una advertencia sin palabras. Jack expandió la red. Él tomó prestada una barca de un viejo conocido, un viudo llamado Thomas Bell, que vivía río arriba en una casa que se inclinaba ligeramente hacia el agua. Bell estaba en sus primeros 70, alto y encorvado, con una cara como roble tallado y manos permanentemente manchadas de combustible. Él había capitaneado una vez buques de suministro y perdió a su hijo en un accidente de río años antes. Desde entonces, Bell confiaba muy poco y observaba todo. «No hagas un espectáculo», dijo Bell, entregando a Jack las llaves. El río odia los espectáculos. Jack usó la barca para colocar una cámara final debajo del muelle principal, angulada hacia arriba. Captó manos, no caras, zapatos, no nombres. Captó la verdad donde vivía, en los intercambios que ocurrieron demasiado rápido para la memoria y demasiado silenciosamente para el rumor. Una tarde, Jack regresó a la clínica para ver a Buck. La doctora Carter lo recibió con una sonrisa cansada. «Él pregunta por ti», ella dijo, asintiendo hacia la jaula. Buck levantó la cabeza cuando Jack se acercó. Los ojos del perro estaban nublados por la fatiga, pero cuando Jack habló, las orejas de Buck se movieron hacia adelante, atentas. Él apoyó la cabeza contra los barrotes, respirando lenta y uniformemente. «Pronto irás a casa», dijo Jack. «Queda trabajo». La cola de Buck dio un golpe una vez. Mientras Jack se giraba para irse, él notó a un hombre de pie cerca de la puerta. El diputado Mark Ellison, de 30 y pocos, delgado, con una cara pálida y una mandíbula que aún no había aprendido a suavizarse. El uniforme de Ellison estaba limpio, sus botas rayadas, su postura rígida. Él evitó los ojos de Jack. Ellison se aclaró la garganta. «Deberías tener cuidado», dijo en voz baja. «Las cosas se pierden por aquí». Jack lo estudió. «¿Cosas o personas?», Ellison dudó. «Ambos», Jack asintió. Él no pidió más. Él no lo necesitaba. Esa noche, el río habló de nuevo. Un bote pasó a oscuras, más lento que antes. La cámara debajo del muelle captó los zapatos del Sheriff Ransom, pisando cerca del borde. Captó el sobre cambiando de manos. Jack observó la transmisión desde el porche.
su rostro reflejado débilmente en el cristal. Él guardó los archivos por triplicado. Por la mañana ya comprendió la forma completa de ello. La casa no era solo un punto de observación, era una puerta. Quienquiera que estuviera aquí decidía lo que se movía y lo que no. Quienquiera que poseía esta tierra poseía el cruce. Y ellos habían terminado de preguntar. La casa en el cruce del río respiró diferente una vez que Buck regresó a casa. Sus pasos eran más lentos ahora, medidos, cada movimiento deliberado como si los años hubieran finalmente reclamado lo suyo, pero la presencia que él llevaba consigo no había disminuido. Buck yacía cerca del riel del porche, su amplio pecho subiendo y bajando en un ritmo constante, su hocico encanecido descansando sobre sus patas, ojos rastreando el agua, incluso dormido. La herida lo había dejado rígido, un ligero cojeo en su pata trasera. Sin embargo, cuando los motores murmuraban en la distancia, sus orejas se levantaban y su mirada se agudizaba, un viejo faro negándose a apagarse. Jack Miller ajustó el cabestrillo que ayudaba a Buck a acomodarse cómodamente en el porche. Él se movía en silencio, con cuidado de no asustar al perro, su propio cuerpo aún llevando la disciplina de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que el ruido invitaba a problemas. Jack parecía más delgado de lo que había estado semanas antes, las líneas en su rostro más pronunciadas, su barba más áspera. Él había dejado de afeitarse, no por negligencia, sino por un tipo de concentración que hacía que los pequeños rituales se sintieran innecesarios. El sueño llegaba en fragmentos ahora. Él descansaba cuando el río lo permitía. La presión llegó antes que los hombres. Una carta apareció en la puerta de Jack, sin firmar, doblada una vez con cuidadosa precisión. Dentro había una oferta mecanografiada, efectivo inmediato, lo suficientemente generosa como para tentar a cualquiera que no entendiera lo que realmente se estaba comprando. El cruce del río, la vista, el punto de estrangulamiento. Jack la leyó una vez, luego la echó a la pequeña estufa de hierro hasta que el papel se acurrucó y desapareció. La misma tarde, el sheriff Cole Ransom pasó en coche 2 veces. La patrulla disminuyó la velocidad ambas veces, neumáticos susurrando en la tierra, los ojos de Ransom deslizándose hacia el porche donde Buck yacía. Él no se detuvo, él no saludó, él quería ser visto. Jack lo vio irse sin expresión. Al anochecer, el aire se espesó con calor y humedad, el cielo colgando bajo y pesado como si pudiera colapsar en el agua. Buck levantó la cabeza antes de que Jack escuchara algo. Un sonido bajo retumbó en su pecho. No un gruñido, todavía no, sino una advertencia formada por años de contención. Jack salió al porche. Botes se acercaron sin luces, no uno esta vez, sino varios extendiéndose por el río como piezas en un tablero. Motores en ralentí, sombras se movieron. En la orilla lejana, una silueta familiar se desprendió de la oscuridad. El sheriff Ransom entró al patio como si lo poseyera. Él no estaba solo. 3 hombres lo siguieron, sus chaquetas oscuras, sus caras indistintas. Ellos se movieron con confianza, no la bravuconería suelta de muchachos, sino la certeza controlada de hombres que creían que las consecuencias eran problema de otra persona. Ransom se detuvo a pocos pies del porche, manos descansando en su cinturón, postura relajada. El río detrás de él susurraba secretos que él ya había vendido. «Noche, Miller», dijo Ransom. Su voz era tranquila, conversacional, como si fueran vecinos discutiendo el clima. «El perro se ve mejor». Jack permaneció inmóvil. Buck se levantó lentamente, músculos temblorosos pero determinados,
colocándose entre Jack y los hombres. Su postura era imperfecta ahora, peso cambiado, pero el mensaje era inconfundible. Cuidado, dijo Ransom suavemente. Él debería estar descansando. Lo está, respondió Jack. En casa. Ransom sonrió finamente. Esto no tiene por qué complicarse. ¿Has visto la oferta? Jack no respondió. Ransom dio un paso más cerca. Estás sentado en una ubicación estratégica, Miller. Siempre lo has estado. Tú no causaste el problema, pero estás en su camino. Vende la casa, toma el dinero y el río sigue fluyendo. No más malentendidos, no más accidentes. El gruñido de Buck se hizo más profundo, vibrando a través de las tablas del porche como una campana de advertencia. Uno de los hombres detrás de Ransom cambió su peso, la mano rozando el bolsillo de su chaqueta. Jack lo notó. Él siempre lo notaba. ¿Y si no lo hago? Preguntó Jack. Ransom exhaló lentamente. Entonces las cosas se vuelven impredecibles. Los botes encallan. Los incendios comienzan. Los perros se lastiman. Las orejas de Buck se aplanaron. Él se inclinó hacia adelante, listo a pesar del dolor, a pesar de las probabilidades. Jack puso una mano en el cuello de Buck. El toque fue suave, arraigador, una promesa en lugar de una orden. Él dio un paso adelante hasta que se paró al borde del porche, encontrando la mirada de Ransom. «Estás parado en el lado equivocado del río», dijo Jack. Ransom rió suavemente. «¿Crees que eres algún tipo de guardián aquí?» Jack no alzó la voz. «Creo que olvidaste para qué es este lugar». Por un momento el único sonido fue agua contra madera. Luego el río respondió. Luces se encendieron a ambos extremos del cruce, repentinas e inconfundibles, bañando la oscuridad en azul y blanco nítidos. Motores rugieron, ya no en ralentí. Botes cortaron la corriente con propósito ahora, sus cascos marcados, su movimiento coordinado. Los hombres detrás de Ransom se pusieron rígidos. Ransom se giró lentamente, la confusión cruzando su rostro, seguida por algo más cercano al miedo. El sonido de las radios crepitó sobre el agua, voces dando órdenes que llevaban autoridad mucho más allá de una insignia de condado. El río, ignorado por mucho tiempo, había encontrado sus testigos. Jack no se movió. Él observó cómo figuras uniformadas pisaban las orillas, su postura precisa, su atención fija en el cruce. Las luces se reflejaban en el agua, revelando todo lo que había estado oculto: boats, muelles, la cuidadosa coreografía de la corrupción al descubierto. Ransom tragó. «¿Qué hiciste?», él exigió, su compostura resbalando. Los ojos de Jack se quedaron en el río. Presté atención. Buck se mantuvo firme a su lado, pecho levantado, cola inmóvil. Él no ladró. Él no lo necesitaba. Mientras los primeros comandos resonaban a través del cruce, mientras las botas golpeaban la madera y las radios continuaban su incesante parloteo, Jack entendió algo con tranquila certeza. La casa nunca había sido solo un hogar. Había sido una señal, una línea entre lo que pasaba desapercibido y lo que finalmente se veía. Y esta noche la luz estaba encendida. La mañana llegó suavemente, como si el propio río hubiera decidido bajar su voz. El aire sobre el delta de Luisiana sostenía esa luz pálida, perlada que llega justo después del amanecer, cuando el calor aún no ha reclamado el día, y el agua se ve casi indulgente. Desde el porche de la vieja casa de madera en el cruce del río, las corrientes se movían en 3 direcciones a la vez, deslizándose unas junto a otras como argumentos largamente sostenidos finalmente liberados. Jack Miller estaba descalzo sobre las tablas desgastadas,
una taza de café negro enfriándose en sus manos. Él no había dormido mucho, pero el agotamiento se sentía diferente ahora. Ya no era agudo, se había suavizado en algo más tranquilo, algo que podía ser llevado. Detrás de él, Buck yacía estirado a lo largo del riel del porche, su gran cuerpo relajado de una manera que Jack no había visto en semanas. El pastor americano alemán era viejo, cerca de los 10, Jack supuso, con un pelaje grueso descolorido en los bordes y un hocico plateado por el tiempo. Su pata trasera todavía arrastraba ligeramente cuando caminaba, un recordatorio tanto de la edad como del dolor reciente, pero su respiración era constante, profunda, sin miedo. Una oreja se movía hacia el río incluso en reposo, el hábito de toda una vida negándose a desvanecerse. La noche anterior había cambiado el ritmo de todo. Embarcaciones federales aún salpicaban los bordes del cruce, su presencia inconfundible incluso en la quietud. Hombres y mujeres con uniformes impecables se movían con propósito a lo largo de las orillas y muelles, catalogando, fotografiando, grabando. Hablaban en tonos medidos, del tipo que llevaba peso sin necesidad de alzarse. El río, largamente usado y abusado, finalmente tenía testigos que sabían escuchar. Jack observó un cúter pasar suavemente, su estela suave, respetuosa. Por primera vez desde que había comprado la casa años atrás, el agua se sentía como si se moviera, honestamente. Una mujer se acercó al porche desde el camino de grava, sus pasos cuidadosos, sin prisa. Ella estaba en sus primeros 50, alta y delgada, con piel tocada por el sol y cabello rubio ceniza recogido en una práctica trenza baja. Su postura sugería largas horas de pie, y sus ojos, claros, firmes, llevaban la tranquila competencia de alguien acostumbrado a ser de confianza en momentos importantes. «Señor Miller», ella preguntó. Jack asintió. «Jack», ella extendió una mano. «Sarah Collins, Servicio de Investigación de la Guardia Costera». Su apretón fue firme pero no agresivo, su expresión abierta sin ser suave. Había finas líneas en las comisuras de su boca, del tipo ganado a través de años de sonrisas medidas en lugar de risas fáciles. «Quería hablar con usted antes de que terminemos». Jack hizo un gesto hacia una silla. «¿Café?» Ella sonrió brevemente. «No diré que no». Ellos se sentaron, el río llenando los espacios entre sus palabras. Buck levantó su cabeza para mirar a Sarah, sus ojos oscuros evaluando. Luego se acomodó de nuevo con un resoplido silencioso de aprobación. «Nos hiciste un servicio», Sarah dijo después de un momento. «Tus grabaciones, tus notas, ellas llenaron vacíos que hemos estado persiguiendo por años». Jack miró hacia el agua. «Yo no lo hice por ti». «Lo sé», ella dijo suavemente, «lo hiciste por este lugar». Ella explicó lo que pasaría después. El sheriff Cole Ransom había sido puesto bajo custodia junto con varios asociados. Registros financieros lo vincularon a peajes ilegales, operaciones de contrabando y tácticas de intimidación dirigidas a forzar a los propietarios a vender tierras estratégicas frente al río. Los jóvenes que habían atacado a Buck ya estaban cooperando. Su bravata se disolvió bajo un escrutinio real. Seguirían los cargos. También las consecuencias. Jack escuchó sin interrupción. Él había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era a menudo la forma más precisa de respeto. «¿Y la casa?», él preguntó finalmente. Sarah encontró su mirada. «La casa se queda donde está». Algo en el pecho de Jack se aflojó con eso, no alivio exactamente, sino confirmación, del tipo que permitía a un hombre pararse un poco más recto sin notarlo.
Para media mañana los vecinos comenzaron a aparecer, lentamente al principio, como si no estuvieran seguros de ser realmente bienvenidos de nuevo. Un pescador mayor llamado Earl se detuvo al final del camino, gorra en mano, su rostro curtido arrugado con una esperanza cautelosa. Una mujer río arriba trajo una bolsa de papel con galletas, aún calientes. No dijeron mucho, no necesitaban hacerlo. Los regalos eran suficientes. Jack los observó con asombro silencioso. Él había vivido junto a estas personas por años, compartiendo agua y clima. Sin embargo, solo ahora sintió que su aliento colectivo se aliviaba. Cuando Sarah regresó a su trabajo, Jack se movió al borde del porche y comenzó a ajustar la vieja linterna montada allí. Era pesada, sólida, su cristal marcado pero intacto. Él la había restaurado una vez, años atrás, más por hábito que por intención. Ahora limpió la lente cuidadosamente, asegurándose de que la mecha estuviera bien colocada. Esa noche él la encendió. El resplandor se derramó hacia afuera, constante y claro, una pequeña pero inconfundible promesa para aquellos que navegaban el cruce después del anochecer. La palabra se extendió rápidamente. Pescadores ajustaron sus rutas. Barcazas disminuyeron la velocidad. Luego se alinearon. El río comenzó a moverse como debía, guiado, no controlado. Buck observó todo con ojos entrecerrados, contento. Cuando un motor distante gruñó inesperadamente, él levantó la cabeza, alerta pero tranquilo. Luego la volvió a bajar una vez que el sonido se resolvió en algo ordinario. Jack se arrodilló junto a él, apoyando una mano en el ancho hombro del perro, sintiendo el calor familiar bajo el pelaje ralo. Una niña apareció al borde del porche, no más de 8 años, sus trenzas desiguales, la curiosidad brillando más que la precaución. Ella señaló a Buck. ¿Por qué sigue mirando el agua?, ella preguntó. Jack sonrió solo un poco. Porque él recuerda cuando necesitaba ser vigilado. A medida que pasaban los días, la casa en el cruce del río se convirtió en algo nuevo, sin cambiar en absoluto. Jack instaló una radio simple para llamadas de auxilio. Él almacenó chalecos salvavidas de repuesto, suministros de primeros auxilios, café caliente para aquellos sorprendidos tarde. Él nunca lo llamó una estación. Otros lo hicieron por él. Buck yacía cerca durante todo, una presencia constante. A veces dormía, a veces miraba el agua como si contara latidos. De cualquier manera, él pertenecía. En la séptima tarde después de los arrestos, Jack estaba solo en el porche mientras el sol se hundía en el golfo. Pintando el río de cobre y oro, la linterna brillaba. Botes pasaron de forma segura. La corriente susurraba historias que nadie llegaría a saber completamente. La casa, maltratada y terca, permaneció donde siempre había estado, en el encuentro de las aguas, en el borde de la resistencia silenciosa. Nunca había pedido ser importante. Simplemente se negó a moverse. A veces el milagro no llega como trueno o fuego. A veces llega en silencio, a través de un corazón leal, una luz constante, o un hombre que se niega a moverse cuando el mundo intenta apartarlo. Dios trabaja en lugares que pasamos por alto, en perros envejecidos que aún montan guardia, en casas desgastadas que aún albergan esperanza, y en elecciones ordinarias hechas con coraje. En nuestras vidas diarias, cuando protegemos lo que es correcto, incluso cuando nos cuesta, nos convertimos en parte de ese milagro. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario con de dónde estás viendo y de qué te recordó esta historia. Suscríbete para más historias de fe, coraje y justicia tranquila. Que Dios te bendiga, cuide tu hogar y guíe tus pasos, ahora y siempre.